cita un compañero mío en la televisión que tenía, compartíamos un programa en cable. Decía off the record siempre, hablábamos con vos respecto de los temas que han sido importantes, y uno tiene que ver mucho con otro país, que tiene que ver con Malvinas. Porque hay un diario en Inglaterra que es sensacionalista y siempre tira bombas informativas, muchas veces sin asidero. Esta vez creo que algo tenía de sensacionalista razón. Si nosotros lo tenemos que comparar con algún medio de acá. Crónica. Crónica. Pero Crónica acá rosa lo bizarro. Claro, sí. The Sun también. Ah, The Sun también. Sí, The Sun también. Pero sería el Crónica, no TV, sino el Crónica Diario, ¿no? Entonces daba información sobre un incremento en la guarnición militar de Malvinas por parte del ejército o las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña. Y fue información corroborada por el ministro de Defensa en Londres, porque decía que nuestro país seguía siendo una amenaza y argumentaba para incrementar en muchos millones el respaldo financiero a las Fuerzas Armadas en Malvinas. Argumentaba las últimas entrevistas, relaciones que ha tenido Argentina con China y con Rusia, ¿no? Porque se habló que China había ofrecido a nuestro país la venta de aviones de combate. También se habla de un posible ofrecimiento de aviones de combate rusos para nuestro país. Pero bueno, nosotros sabemos desde acá, creo que la población, si hay algo que tiene claro es que nosotros no tenemos una capacidad. Y si hay algo que nos queda claro es que los ingleses tampoco lo tienen claro, que nosotros ya sabemos yo creo que sí, claro. Que ellos tienen en claro. Es una cuestión también interna dentro de Gran Bretaña para justificar. Esto se hace en muchos países, se eleva el tono de la amenaza para poder incrementar un gasto, ¿no? Para que la población hacia el interior no tiene asidero, al menos en el presente y en el futuro más cercano no tiene asidero, porque para poder hacer una incursión militar en Malvinas, las Fuerzas Armadas argentinas necesitarían un reequipamiento importante y a lo largo del tiempo. Y además esto no es que uno dice voy a comprar 24 aviones militares y te lo vas como si fuese un supermercado, pones la plata y te lo entregan en el momento, un delivery tipo helado, ¿no? Mándeme. No, generalmente los plazos de entrega son en años, se entregan en un año. Generalmente ni Rusia tiene capacidad tampoco para hacer entrega de material bélico en el momento o en el breve tiempo. Incluso las Fuerzas Armadas rusas se van tienen sus materiales a lo largo del tiempo. No es que tiene capacidad para como antes en la Unión Soviética en el mejor momento, capaz que se hacía 100 o 200 aviones en un año. Hoy la capacidad de entrega no son más de 12, 10, 6 por año. Suponiendo que lo que dicen los ingleses sea cierto, de que la Argentina tiene una postura de querer invadir Malvinas, ¿qué ganaría Rusia brindándonos apoyo a nosotros? No, nadie hace. Es decir, en política internacional y creo que en nacional también, ¿no? Nadie te da un apoyo gratuito. Es decir, en el caso que en el futuro estaríamos hablando de muchos años, ¿no? De reequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas por parte de Rusia o de China, evidentemente algo nos van a pedir a cambio. Seguramente alguna base militar en Malvinas o no sé. Eso evidentemente que va a existir. De todas maneras yo creo que no existe voluntad tampoco dentro de la población argentina y del gobierno tampoco. Como yo te decía, el reequipamiento de las Fuerzas Armadas no lo va a ver Cristina. O sea, si Cristina toma una decisión ahora al respecto de reequipar las Fuerzas Armadas, y no pensando en Malvinas, digo, pensando que no se mueran los pilotos, hay una restricción. Hoy nuestros pilotos tienen muchas dificultades para entrenar, inclusive. Y además una visión muy... Si esa decisión la tomara Cristina de comprar vehículos, aviones, pertrechos militares, seguramente
vendrían con el próximo gobierno o incluso con el que va a comenzar en el 2019. Generalmente estos son los plazos, son plazos de 2, 3, 4 y muchos más años también. ¿No? Si entremos a pensar en un reequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas, como te decía, no pensando en Malvinas, pensando realmente en tener unas Fuerzas Armadas que estén disponibles como para ejercer una mínima defensa de nuestro territorio, porque tengamos que ver cuál es el rol de las Fuerzas Armadas dentro de cualquier país y dentro del nuestro. ¿Qué pasó en los años 70, ¿no? Cuando tuvimos la dictadura cívico-militar? Bueno, las Fuerzas Armadas fueron utilizadas para una cuestión interna. Ya con la época de Alfonsín se prohibió, y espero que para siempre, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. Para las cuestiones internas tenemos otras fuerzas, las fuerzas policiales, federales, provinciales, etcétera, etcétera, y no las Fuerzas Armadas. Por eso hay un debate también tan grande en qué hacemos con la cuestión de la guerra al narcotráfico o la guerra a las drogas, si debemos involucrar a las Fuerzas Armadas o no. Yo tengo mi postura tomada, que no digo que sea la única ni la verdadera, pero es que no debemos involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. No. Y esto también tenemos que reconocerlo, solo en algún parte, en alguna de las poquísimas cosas que hizo el gobierno de Menem fue quitarle poder al ejército, a las Fuerzas Armadas. Lo que hizo de malo es, en realidad, por ejemplo, para que la gente lo entienda bien, quitarle la fabricación de aviones, tanto militares como también hacían aviones para uso que bien podría ser civil también, ¿no? Las fabricaciones militares de Córdoba, de la aviación, todo ese tipo de cosas fue lo nefasto. La desactivación del Cóndor creo que también ha sido nefasta. Estuvo bien lo que vos decís en sacarle todo tipo de pretensión a los militares. Cuando yo digo poder, hago referencia a poder político. En ese sentido. Sí. Te pregunto, ¿hay elecciones próximamente en Inglaterra? ¿Parlamentarias? Sí. Mira, ¿se lo puede también ver la mirada lamentable, desde ahí? Sí, lo que debemos aspirar desde acá es que las elecciones en Inglaterra o en Gran Bretaña, digamos, o en el Reino Unido, de la Gran Bretaña y Irlanda del Norte, que siempre debemos aspirar, como lamentablemente hay un bipartidismo muy fuerte, como existe en Estados Unidos, es decir, pretender que una tercera fuerza se haga cargo del gobierno de Inglaterra es realmente muy naif, digamos, muy inocente. Estamos lejos de que exista esa posibilidad. Entonces, ante un gobierno conservador o un gobierno laborista, debemos pretender siempre que haya un gobierno laborista en Londres, donde generalmente es mucho más fácil poder dialogar y poder entablar una negociación respecto de Malvinas. Para que la gente lo entienda, el gobierno conservador fue el gobierno de Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? Generalmente gobiernos más belicistas, que tienen la postura más dura en política exterior y en política interior. Así que siempre va a ser imposible entablar negociaciones con un gobierno conservador en Londres, y siempre va a ser esperable lo contrario con un gobierno laborista. De todas maneras, no significa que un gobierno laborista va a ser muy progresista, ni, digamos, el laborismo, la palabra laborismo viene de muchos años atrás, donde era un gobierno vinculado a los gremios, ¿no? Vinculada a los trabajadores en Inglaterra, en contraposición al conservadurismo inglés. Con el correr del tiempo, evidentemente se fueron acercando más un partido con otro, y el laborismo dejó de ser una fuerza de centro izquierda para ser de centro. No es de derecha, pero sí es de centro. Y en alguna, claro, juega en el límite, ¿no? A veces se pone una pata en la derecha también, ¿no? Sobre todo en política exterior. Así que ese es el panorama que tenemos, digamos. Desde Argentina no podemos aclarar demasiado las cuestiones, porque todo el que me está oyendo sabe el rol de las Fuerzas Armadas y lo que está ocurriendo con las Fuerzas Armadas en Argentina, que no tenemos capacidad para movilizarnos bélicamente. Dicho así brutamente, no pudimos ganarle cuando estuvieron los milicos en el poder, menos le vamos a poder ganar ahora que ni siquiera tenemos una gomera. Más allá de la cuestión de los milicos, como decís vos, y su rol en la dictadura, las Fuerzas Armadas, hablando a nivel técnico, ¿no? No hablando de la cuestión ideológica y del genocidio que nos sometieron, pero a nivel técnico están muy bien preparadas las Fuerzas Armadas en cuanto a los aviones de combate, al pertrecho bélico concreto.
estábamos mucho mejor en aquel momento que ahora, como decís vos. En ese momento fue imposible, y era desde todo punto de vista imposible derrotar a Gran Bretaña, mucho menos ahora, y creo que también tenemos ansias de seguir librando una batalla diplomática, ¿no? Y como no podemos tener una relación bilateral con Gran Bretaña al respecto de ese tema, negociaciones bilaterales, lo que se hace es intentar forzar a Londres en negociaciones multilaterales, es decir, donde participan muchos países en foros de discusión, como puede ser OEA, como puede ser Naciones Unidas, ¿no? Siempre tratando de tener el apoyo de otros foros internacionales, como hemos tenido desde África, como hemos tenido la unánime apoyo de UNASUR, por ejemplo. Bueno, eso son presiones, por supuesto, presiones internacionales a Londres para que se sienta a negociar con nosotros, cosa que no ha hecho nunca, ¿no? En la época de Menem se llevó adelante una política que tenía que ver con un paraguas, decían ellos, ¿no? Donde decía, bueno, no discutamos sobre la soberanía de Malvinas, pero discutamos otros temas relacionados. Entonces avanzó con temas que tienen que ver con la pesca, etcétera. No digo que haya sido positivo, digamos, yo tengo un concepto de la política del realismo periférico de Escudé, que la otra vez habíamos hablado algo de esto. Tengo un concepto negativo al respecto, pero bueno, eso fue lo que en los años 90 se llevó adelante, ¿no? Decir, bueno, podamos sentarnos con los ingleses a hablar de otras cuestiones que tienen que ver con Malvinas, pero que no es la discusión en sí misma del fondo de soberanía. Creo que hoy sí el gobierno de Cristina lleva adelante la política de solicitarle al gobierno de Londres de poder sentarse a discutir soberanía, cosa que no lo hacen, por supuesto. Que justamente ni siquiera es un pedido de devuelvan las islas. Ni siquiera es un pedido, sentémonos, veamos qué solución se le encuentra. Cambiemos de tema. ¿Qué es el gráfico que nos enviaste hoy, donde aparece la Fundación Clinton, donantes extranjeros, empresarios argentinos? Hay una fundación que tienen los Clinton. Los Clinton, para que la gente recuerde, no hay que dar por supuesto las cosas. No, nunca. Bueno, está la pareja Clinton, que tuvo un pequeño problemita en su momento. Esta es la anécdota. Cuando él era presidente, con una chica ahí el Lewinsky. ¿Se acuerda usted de Lewinsky? Sí, la famosa secretaria. Sí, la famosa secretaria. Sí, claro, era una pasante. ¿Era secretaria? No, era una pasante. El primer mito que sacamos. Una pasante. Era una pasante de la Casa de Gobierno, la Casa ¿Quién no Blanca. ha sido pasante en su vida? ¿De la Casa Blanca? De la Casa Blanca no. Pero bueno, pasante. Pasante, sí. Hay pasantes, siempre. Entonces, tuvo esa affair con el presidente, en ese momento Bill Clinton, y bueno, hubo un problema ahí en la pareja con Hillary, que es su esposa. Ellos tienen una fundación que, toca de diversos temas, medio ambiente, etcétera, etcétera, pero en realidad es una caja recaudadora para las campañas de los Clinton. Es una forma de transparentar. Exacto, sí, una caja recaudadora. Sí, se hacen conferencias donde a veces habla Bill, a veces habla Hillary, y tratan de haber otros especialistas en diversos temas, y bueno, con eso llaman a empresarios de diversos países, por supuesto los norteamericanos, para que hagan su aporte a la fundación en principio, pero termina siendo un apoyo a los Clinton, que son parte del Partido Demócrata. El partido gobernante en Estados Unidos, el partido gobernante hoy. Y tienen una candidata, que es Hillary, que fue la secretaria lo que sería acá el ministro de Relaciones Exteriores, y que recibieron cuantiosos aportes de empresas que no son norteamericanas. Y ese gráfico que yo compartí hoy en las redes sociales, en Facebook concretamente, tiene que ver porque la noticia es que hay varios empresarios argentinos que pusieron millones de dólares. Lo que me llamó la atención primero de la noticia es que salió publicada en La Nación. Y La Nación debe querer ensuciar a los demócratas. Quieren un gobierno republicano en Estados Unidos, quizás. Sí. ¿No? O capaz que los empresarios que aportaron los empresarios argentinos acá sean rivales. Claro. No sé. ¿Hay nombre de esas empresas o empresarios? Sí, recuerdo uno muy bien, que es Manzano. Manzano fue ministro de Carlos Menem en la década de los 90. Fue militante del Partido Justicialista, dirigente del Partido Justicialista, ministro. Después se retiró de la política activa, y hoy es un activo empresario. Deberíamos ver de dónde sacó el dinero,
para tener tantos millones. Entre otros, maneja el Canal América. Si nos ponemos a hablar de Y medios. es socio de Vila. Y es socio de Vila. Ujú. El grupo es Vila Manzano. Vila Manzano. Dueño del Diario 1. Ujú. En todo el país. Tiene el Diario 1 Mendoza, el Diario 1 Santa Fe, el Diario 1 Paraná, etcétera, etcétera. Y tiene muchos negocios. Bueno, Manzano puso dinero para la Fundación Clinton. Y otro de los datos que, para los que siguen esta columna internacional, no se aburren y la pueden seguir, hay un dato curioso que el primer monto, digamos, importante de apoyo a la Fundación Clinton proviene de Ucrania. Ahí está. El primer país donde se da la mayor cantidad de aportes a la Fundación Clinton proviene de Ucrania. Una Ucrania que, resumiendo, digamos, en los últimos tiempos hubo un levantamiento donde se derrocó al gobierno que era prorruso y ahí comenzaron los problemas entre Ucrania y Rusia. Así que eso también es para sospechar, digamos, el apoyo que proviene de grandes empresarios ucranianos hacia la ministra de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, ¿no? Es para pensarlo, digamos, y el apoyo que Estados Unidos le hace a Ucrania en contra de Rusia, ¿no? Después vino la anexión de Crimea, de la península de Crimea por parte del gobierno ruso, y el conflicto que hay sobre el este ucraniano, donde la población es mayormente de origen ruso, hablan el idioma ruso, es muy parecido al idioma ucraniano, pero es diferente. Y bueno, y Rusia proporcionó tropas para la defensa de los prorrusos que viven en el este ucraniano. Ahí hay un conflicto que en otro momento lo vamos a detallar con más detenimiento, pero bueno, da para pensar, digamos, todo hay que hacer un análisis de todos los países, los empresarios de los países que apoyan a la fundación y el dinero que son varias veces millonarios en dólares, no son pesos argentinos, no son patacones, no son LECOP, son dólares norteamericanos. Para que la gente tenga una idea, vienen aportando más de $50.000 por individuos desde 1999 hasta el 2014, que son las cifras. No, ahí está la cifra de Manzano, son varios millones de dólares que pusieron. Creo que está Urnequian, hay varios empresarios argentinos que están poniendo, seguramente buscando también en negocios internacionales cuando los Clinton vuelvan a la Casa Blanca, que aparentemente las tendencias le dan bastante favorables en Estados Unidos, así que probablemente tengamos otro gobierno demócrata, que esperemos también, porque en esto de elegir los menos peor, decía alguien en el barrio, ¿no? El menos peor en Estados Unidos generalmente son los gobiernos, así como queremos gobiernos laboristas en Inglaterra, queremos gobiernos demócratas en Estados Unidos. Si uno partiendo de la base que los dos partidos de Estados Unidos son de derecha, pero los demócratas son los que menos a la derecha están. Claro, exactamente. Esa es la idea, como el laborismo en Inglaterra, ¿no? Los gobiernos demócratas, si uno hace un análisis de las campañas bélicas internacionales de Estados Unidos, generalmente coinciden con el Partido Republicano y no con el Partido Demócrata. Demócratas han sido personas como Jimmy Carter, por ejemplo. Demócrata ha sido Bill Clinton, Barack Obama, ¿no? Donde si bien hubo participación internacional y no es que porque haya un demócrata se van a ir a la izquierda o algo similar, pero generalmente son un poco más cuidadosos de la imagen pública de Estados Unidos en el exterior. Jimmy Carter, recordemos que incluso persiguió al gobierno argentino por la cuestión de derechos humanos, una cuestión algo hipócrita porque el Plan Cóndor fue dirigido y orquestado de Estados Unidos y fueron entrenados en West Point y todas las academias militares norteamericanas entrenaron a nuestros militares que cometieron el genocidio en los 70, por supuesto, pero fue el gobierno demócrata de Jimmy Carter en un breve lapso donde presionó al gobierno argentino. Después de Carter vino Ronald Reagan con toda su parafernalia conservadora, ultraliberal y belicista a los Estados Unidos y al mundo, conjuntamente con Margaret Thatcher, ¿no? Solo queremos decirle a la gente que si los Estados Unidos cambia presidente y esos presidentes son los Clinton y quieren tener relaciones carnales con nosotros, que cambiemos de posición. Claro. Es de último, claro. No, y si no, que vayamos a hablar con Manzano.
Porque Manzano nos va a dar una carta de Que recomendación. tengan relaciones con él. Claro. Cristian, muchísimas gracias. Lo más paradójico para cerrar de todo esto es que ellos no están ni siquiera entre los primeros 10 países que reciben plata, por lo que estoy viendo. O sea, reciben plata de empresarios del exterior menos de su propio país, que es a lo que le menos le sacan. Esa lista creo que solamente dice de Estados Unidos, porque ahí creo que... No, eso es en la lista de extranjeros. Solo extranjeros. Solo extranjeros. Claro, esos son solo aportantes extranjeros a la campaña de los Clinton. Argentina está en el puesto 8. Estamos en el top 10. Estamos en el top 10, sí. Por supuesto. También, mirá, le sacan plata a los chinos. Sí, pero menos que Argentina. Menos que Argentina. Qué paradójico. ¿No? A la India, bueno, está bien. Cristian, muchísimas gracias. Nos bueno, vemos gracias. Buen fin de semana, quiero la semana decirlo. que viene, sí. No importa, pero mañana es martes, pero hay paro. Mañana hay paro y es como una previa. Y después de Semana Santa. Y después de Semana Santa. Por eso nos vemos la semana que viene recién. Exactamente. Gracias por todo y la próxima día, cuando escuchen los acordes de The Cure, ahí voy a estar yo. Gracias a todos y todas.